Saludos jóvenes. No enviamos un video para la clase del sábado porque estaba esperando que ustedes pudieran tener el tiempo necesario para llenar el cuestionario que se les dejó como tarea, el cual vencía el día de ayer, lunes. A través de la lectura de ese cuestionario, que espero que lo hayan completado, ustedes pudieron apreciar todo el contenido que vamos a impartir ya con motivo de este tercer parcial y del cual ya iniciamos en la clase anterior con el tema de las obligaciones profesionales de los comerciantes. Se trata de un material algo extenso que he tratado de sintetizar. He tratado de sintetizar, aunque evidentemente quizás ustedes entiendan de que se trata de mucho material. Pero es que la materia es algo extensa por naturaleza. Y aunque no abordemos la universalidad de los tópicos que están supuestos a ser ventilados en este curso, tratamos de que por lo menos ustedes tengan una noción general sobre lo que es el derecho comercial en su introducción. En la pasada clase abordamos lo relativo a las obligaciones profesionales de los comerciantes y en esta clase trataremos de sintetizar lo que tiene que ver con el fondo de comercio y lo que resta ya de material para el tercer parcial, que se trata de tres temas atinentes a los contratos comerciales. Bien, jóvenes, el tema del fondo de comercio, para que ustedes lo entiendan, me imagino que lo habrán revisado a propósito del llenado del cuestionario, no es más que una noción jurídica de parte de un negocio que está destinado a la actividad comercial y fundamentalmente al tema de la clientela, e incluye diversos aspectos de naturaleza corporal e incorporal, tales como bienes, materiales, equipos, así como también elementos incorporales como emblema, nombre comercial, patentes de invención, marcas, el derecho a la clientela, entre esos elementos que son de carácter incorporal. El tema del fondo de comercio es una noción que es diferente a la de la empresa propiamente hablando, porque la concepción de empresa está prevista en la Ley de Sociedades Comerciales, y que establece los diferentes tipos de modelos de sociedad comercial. Cuando yo digo empresa y sociedad, suena como que desde el punto de vista práctico lo mismo, pero no es en esencia lo mismo. Fíjense bien que la ley 479-08 hace referencia al término sociedad comercial. Yo siempre he dicho que la sociedad comercial no es más que el ropaje jurídico de la empresa. Es el ropaje jurídico de la empresa que puede adoptar diversas modalidades o diversas denominaciones en función de lo que prevé la ley de sociedades comerciales. Puede ser una sociedad en nombre colectivo, puede ser una sociedad en comandita simple, puede ser una sociedad una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima o anónima simplificada. Cuando hablamos de empresa nos hacemos referencia fundamentalmente a toda actividad, a ese grupo, ese conglomerado de actividades que tiene por finalidad la realización de actos de comercio. O sea, no es más que la actividad de producción e intermediación de bienes y servicios que son útiles para la colectividad y que están destinados para el consumo humano y que tienen por finalidad obtener un beneficio pecuniario. O sea, puede existir una empresa sin que exista una sociedad comercial. Entonces el tema del fondo de comercio está muy vinculado al concepto de empresa, que es un concepto más económico que jurídico. Entonces el fondo de comercio es ese establecimiento que puede ser un colmado, que puede ser un salón de belleza, que puede ser un taller de mecánica, un taller de artesanía, y que integra un conjunto de actividades o de bienes que pueden ser, como ya hemos dicho, de naturaleza corporal e incorporal, y que está destinado, ¿verdad?, a producir riqueza a raíz de un emprendimiento comercial. Entonces el fondo de comercio es ese establecimiento que tiene mucha repercusión desde el punto de vista práctico, dada la informalidad con que se desempeña la actividad comercial en nuestro país, un alto nivel de informalidad. O sea, no todas las actividades, no todos los negocios en la República Dominicana están formalizados bajo el esquema de sociedad comercial que prevé la ley 479-08. Entonces, todos esos salones de belleza, esos establecimientos que constituyen regularmente micro y pequeña empresa,
son fundamentalmente o encajan dentro de lo que conceptualmente estamos hablando del fondo de comercio. Ustedes pudieron verificar en la doctrina los elementos que integra esta denominación de fondo de comercio. Ahí ustedes pudieron apreciar los elementos incorporales, que no es más que la marca comercial, el emblema. Vamos a decir de qué se trata cada cosa. Esos elementos incorporales regularmente están, en su gran mayoría, definidos en la ley 20-00 sobre propiedad industrial. Es la marca, nos distinguimos o se puede distinguir lo que es la razón social, que es el nombre del establecimiento comercial y que puede ser un apelativo de fantasía en la gran mayoría de los casos. Si estamos ante una entidad que tiene visos de ser una sociedad de capital o que tiene ese propósito, puede ser un apelativo de fantasía, puede ser sociedad del universo o sociedad planeta Tierra, o sea, un apelativo de fantasía. En otros esquemas se obliga a los directivos o a los fundadores o a los emprendedores a asignar como razón social el propio nombre de ellos. Por ejemplo, en aquellas sociedades que son de naturaleza personal o que son sociedades de personas, como es el caso de la sociedad en nombre colectivo o la sociedad en comandita simple. Por ejemplo, Brugal y compañía, que empezó siendo una sociedad de este tipo, aunque ulteriormente degeneró ese nombre en un apelativo de fantasía. Entonces, lo que se hace llamar como razón social es el elemento que identifica el negocio desde el punto de vista de su nomenclatura, desde el punto de vista de su identidad o de los elementos que le permiten distinguir. Evidentemente se distingue de lo que son las marcas. Las marcas no son más que el mecanismo que prevé la ley 2000 para identificar los productos o los servicios que expende ese fondo de comercio, y también está protegido por la ley 20-00. Por ejemplo, hay marcas que llegan a tener un renombre tal que las personas o la colectividad los asocia a la misma naturaleza del producto. Por ejemplo, Pampers, por ejemplo, es una marca de un pañal desechable y las personas lo asocian como que el pañal desechable se llama Pampers. Lo mismo pasa con la Colgate, que también es una marca. O sea, esos son elementos que integran el fondo de comercio. También los emblemas, por ejemplo. Cuando hablamos de marca, por ejemplo, tenemos la Presidente, que es una marca de una cerveza, pero tiene un emblema también que es objeto de protección por parte de la ley 20-00. Por ejemplo, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Ese es el emblema de la Presidente, y que también es objeto de protección de conformidad con la normativa que nos rige, con la ley 20-00. Por ejemplo, la Z101, siempre con el pueblo. O sea, es un emblema también que le corresponde a esa empresa emisora radial. O sea que esos son elementos que permiten identificar el fondo de comercio en todas sus características. Por ejemplo, también tenemos ahí las patentes de invención. Bueno, esto es algo ya que es un aspecto más técnico, pero las patentes de invención y así como también los modelos de utilidad fundamentalmente se dan en empresas de alta tecnología o en laboratorios que crean por ejemplo fármacos, que crean determinados productos que como consecuencia de que son novedosos en el mercado se necesita registrar el mecanismo de fabricación, y eso da lugar a lo que se llama la patente de invención, que la ley protege esta patente por un periodo determinado de tiempo, regularmente 20 años, así como también los nombres comerciales están protegidos también por un periodo de tiempo determinado y está previsto en la ley 20-00. O sea, la patente de invención no es más que el mecanismo que la ley instituye para la protección de los mecanismos de fabricación de un determinado producto que se va a comercializar al público. ¿Para qué? Bueno, para que ninguna otra empresa falsifique o altere o adultere ese mecanismo de producción haciendo un producto similar, no tanto similar, sino idéntico al que ya ha producido o creado la empresa. Es así como por ejemplo en el sector de laboratorios, que es uno de los segmentos económicos que más mueve dinero a nivel mundial. Por ejemplo, la Pfizer tiene la patente, por ejemplo, de invención de la Viagra, por ejemplo. Y así también otros laboratorios con relación a productos farmacéuticos que se venden. Y hablo de la industria farmacéutica
porque es una de las industrias, de los segmentos económicos que más mueve recursos a nivel mundial. Y es importante destacar en torno a esto, que en torno al auge del derecho comercial, que los países que tienen más patentes registradas son los países más desarrollados, porque el tema de la patente está muy vinculado con el desarrollo que alcanza una determinada sociedad. Actualmente, los países que tienen mayores patentes registradas son Estados Unidos, China, Alemania, Francia, Japón. O sea, son países que se dedican a la investigación. O sea, no tanto del punto de vista estatal, sino también de las empresas que son matrices en esos países. Pues bien, continuando entonces con el estudio de estos elementos incorporales, hemos hablado entonces de las marcas, denominaciones, indicaciones de origen, por ejemplo. Está, por ejemplo, cuando hablamos de indicaciones de origen, nos hacemos referencia a determinados productos que se comercializan en función de la región donde se producen. Por ejemplo, el café colombiano es uno de los que tiene más renombre a nivel mundial. Y nosotros también tenemos aquí también denominaciones de origen, por ejemplo, el cacao dominicano y productos que se desarrollan en esa zona, por ejemplo, del Cibao, de San Francisco de Macorís, y que ha calado tanto en el gusto mundial. Tanto es así que, por ejemplo, los chocolates que se hacen en Europa son fabricados con cacao, utilizando como materia prima el cacao dominicano, o sea, que es de denominación de origen de la zona del Cibao. O sea, cuando hablamos de denominaciones o indicaciones de origen, nos hacemos referencia a productos que se desarrollan en función de la demarcación geográfica donde tiene lugar su producción y que alcanza determinada notoriedad. Hice referencia al cacao, entre otros artículos, el café colombiano, entre otros, que logra adquirir cierto raigambre a nivel mundial. Entonces, estos son elementos incorporales, pero también el Fondo de Comercio tiene elementos corporales que es importante tomar en cuenta, como es, por ejemplo, el tema de los equipos, maquinarias, clientela. Todos esos son elementos también que forman parte de lo que son los aspectos corporales del Fondo de Comercio. Y la doctrina hace distinción entre los elementos corporales y elementos incorporales. Estos elementos corporales son aquellos que se pueden palpar o apreciar y sobre los que existe o se puede materializar el derecho de propiedad de forma práctica. Por ejemplo, elemento corporal, por ejemplo, un libro. Yo tengo, por ejemplo, la titularidad del derecho de propiedad sobre este libro porque se puede palpar, pero no quiere decir tampoco que sobre los elementos incorporales no existe el derecho de propiedad, pero no se puede palpar, no se puede tocar, porque es un elemento de carácter subjetivo, pero que también tiene un derecho de propiedad. Entonces, esto forma parte también del fondo de comercio. Es importante destacar que el interés práctico de abordar este tema del fondo de comercio es, como ya hemos dicho, que gran parte de los negocios que existen en el país constituyen fondos de comercio porque no están debidamente registrados como compañías o como sociedades comerciales per se. Entonces, muchas veces se nos llega a nosotros como abogados que tenemos que una persona va a vender o que va a comprar un colmado o que va a comprar un salón de belleza o que va a comprar un taller industrial, un taller de mecánica. Entonces se necesita precisar cuáles elementos va a ser objeto de transferencia. De entrada, por ejemplo, la clientela no es objeto de transferencia, pero evidentemente que si usted compra un negocio, lo que más vale, quizás, lo que le motiva a usted a adquirirlo, no es tanto la estructura física, sino el punto comercial que es parte del fondo de comercio, el punto comercial y la clientela que arrastra ese determinado establecimiento. Por eso muchas veces no cambia nada, no cambia la denominación del negocio, simplemente le ponen un letrero que dice nueva administración. ¿Por qué? Porque el negocio, si se le cambian esos elementos que le permiten identificarlo, evidentemente no va a ser un negocio para el nuevo adquiriente. Y eso es lo que fundamentalmente llama la atención y que constituye la materia prima o el valor real de ese establecimiento comercial. El punto, la tradición que tengan las personas en ir. Y se trata de un negocio eventualmente por el cual transitan muchas personas. Entonces, ese es el aspecto interesante. Entonces, cuando se da una negociación comercial, una transferencia, hay que tomar en cuenta todos estos elementos. Y por eso he abordado el tema, aunque no acostumbro a hacerlo, del Fondo de Comercio, porque ustedes en el Derecho Comercial y Societario 2 abordan el tema de la empresa, pero este tema del Fondo de Comercio no se imparte en el Derecho Societario 2, porque por las razones que ya hemos dicho anteriormente, no es una empresa formalmente constituida, sino que es un negocio comercial. Entonces, a la hora de realizar un contrato que tenga que ver
con un fondo de comercio, hay que tomar en cuenta cuáles son los elementos que se van a transferir. Por ejemplo, hay empresas, por ejemplo, de transporte que se transfieren, muchas veces te transfieren los vehículos que forman parte integrante o la materia prima de la empresa de transporte. Pero ¿qué pasa? Que no te transfieren quizás los derechos de ruta que tienen esas empresas de transporte. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta si va incluido en la transferencia del fondo de comercio, porque son elementos incorporales. Por ejemplo, el derecho de ruta es un elemento incorporal. Entonces es importante tomar en cuenta esto. ¿Qué se va a transferir al momento de realizarse una negociación relativa a un fondo de comercio? Y ustedes lo pueden establecer en función de lo que hayan pactado las partes. Si se va a ceder el punto comercial, si se va a ceder el nombre, si se van a ceder los emblemas, si se van a ceder las maquinarias o los equipos, si es un salón de belleza, por ejemplo, todo lo que existe en el negocio debe detallarse en la negociación comercial. Si es una empresa de transporte, no solamente las maquinarias o los camiones, las guaguas, autobuses, sino también las rutas, si se va a ceder, por ejemplo, el tema de los empleados también, que es un elemento a tomar en cuenta cuando se adquiere también un fondo de comercio, porque a final de cuentas el Código de Trabajo prevé que los empleados continúan de la misma manera y que no tienen implicaciones con relación al cambio o al transferimiento del negocio, pero hay que adquirir ese pasivo laboral que representan las prestaciones laborales. Eso deberá incluirse también en la negociación. Entonces, es importante distinguir lo que es el fondo de comercio de la empresa, porque esta es una noción que está dedicada a la explotación de una actividad comercial, pero que es algo más informal que tener o constituir una empresa válidamente prevista en una cualquiera de las modalidades que prevé la ley de sociedades comerciales. Entonces, esto es importante. En la doctrina ustedes pueden ver la naturaleza jurídica del fondo de comercio. O sea, un diseño no es más que un establecimiento dedicado a la explotación de una actividad comercial y fundamentalmente destinado a proteger eso que le llaman clientela, que también puede ser, pues, de entrada no es transferible, ¿verdad? Pero todo aquel que adquiere un fondo de comercio evidentemente está detrás de la clientela, más que del establecimiento. Entonces, esto es parte también a tomar en cuenta al momento de producir o de negociar la transacción relativa a un fondo de comercio. Entonces, de eso se trata, jóvenes, desde el punto de vista práctico, el fondo de comercio y lo que lleva aparejado el fondo de comercio. Recuérdense bien que tienen muchos elementos que están previstos en la ley de propiedad industrial, como los emblemas, marcas comerciales, patentes de invención, denominaciones de origen, todos esos derechos que son incorporales, que están previstos ahí y que son sujetos de registros, y que al momento de producirse una transacción, evidentemente, debe el cedente del establecimiento, del fondo de comercio, suministrar los certificados que le acreditan como titular de esos derechos que son registrados, como marcas, emblemas y todo lo que hemos dicho ya anteriormente. Bueno, de eso se trata ya el fondo de comercio. Los próximos temas están vinculados a los contratos comerciales. No hay tiempo para que nosotros abordemos todos y cada uno de los contratos comerciales. No hay tiempo, ¿verdad? Porque ustedes pueden ver ahí desde la venta comercial, la agencia, los contratos de representación, tarjeta de crédito, know-how, o sea, contratos de franquicia, una multiplicidad de contratos comerciales que son, desde el punto de vista práctico, muy interesantes, pero que no podremos verlo todo. Pero yo quisiera dejar acá el interés de parte de ustedes para que estudien los que enumeré en la guía que les suministré y la importancia que tienen. Fíjense, sin hablar de lo que son los contratos comerciales, porque eso lo van a hacer ya una vez que estén leyendo el material, yo quiero significar la importancia que tienen. No es lo mismo hacer el negocio partiendo desde cero que colocándote sobre la ola de una franquicia o de un establecimiento o de una marca que ya esté establecida en el mercado. No es lo mismo usted poner un establecimiento de comida rápida, de hamburguesa, que se denomine, por ejemplo, Chimi el Sabroso, a usted poner un establecimiento que se denomina McDonald's, porque ya McDonald's es un establecimiento conocido, es un establecimiento de tradición, y todo el que entra a McDonald's sabe la calidad del producto que se expende en ese establecimiento comercial. No es lo mismo usted, por ejemplo, dedicarse a la venta de vehículos por ejemplo, Almonte Automotors, por ejemplo, o Fabián Motors,
que usted tener, por ejemplo, un establecimiento de la Delta Comercial, Auto Luxury, o Auto Británica, o Auto Germánica. Lo que quiero significar con esto es que cuando una persona va a un establecimiento que tiene ya cierta tradición a nivel local e internacional, evidentemente le brinda mayores seguridades y las rentabilidades son mucho mayores. Todo esto se permite a través de lo que se llaman los contratos comerciales. Contratos que realizan comerciantes en su labor de intermediación con empresas que se dedican a la producción o masificación de bienes y servicios. Entonces, al momento de usted suscribir un contrato de ese tipo, usted se convierte en un agente representante o distribuidor de una marca que ya está conocida en el mercado y que evidentemente se puede cuantificar o calcular el nivel de rentabilidad que produce o que va a producir ese establecimiento comercial. Es de ahí la importancia de estudiar estos contratos comerciales, a los cuales le vamos a dedicar especial atención en una próxima clase, y que representa un objeto de estudio muy interesante, no solamente desde el punto de vista teórico, sino también práctico, para conocer el derecho comercial en cuanto a su ejercicio. Entonces nada, señores, esto es lo que tiene que ver con la clase de esta semana. Yo enviaré una nueva clase, puede ser el sábado, puede ser el lunes, de manera que le dé tiempo a analizar lo que abordamos el día de hoy desde el punto de vista práctico, teórico, ¿verdad? El tema del fondo de comercio, para empezar ya con FA, como dicen, a estudiar los contratos comerciales que hemos ya enumerado en la guía de estudio. Cualquier duda, estamos siempre a la orden. Me parece que, o yo creo que voy a anunciar que la próxima clase será sincrónica, como le llaman los teóricos de la informática, o sea, será a través de videoconferencia. Como serán las últimas clases, yo quiero que sea de modo virtual el estudio de los contratos comerciales, de manera que exista más interacción y podamos así también resumir lo que hemos visto en esta parte del ciclo. Así que nada, feliz resto del día y estamos en contacto.